Ya hemos visto que la iglesia debe ser apostólica y estamos en una parte de aclaraciones explicando lo que no significa ser apostólico, tomando en cuenta que algunas iglesias dicen tener apóstoles nuevos y eso es lo que les hace apostólicos. Hemos visto ya que en Hechos capítulo 1 los requisitos para ser apóstol, por lo menos del único que la Biblia habla que se debía buscar un reemplazo, es que hubiese caminado con Cristo y hubiese escuchado su enseñanza desde el bautismo de Juan hasta su ascensión, es decir, que él haya sido instruido directamente por Cristo. Ese es un requisito importante para para cumplir con esta función, porque siendo que los apóstoles tuvieron la responsabilidad de poner las bases sobre las cuales la iglesia se edifica, es decir, ellos son los que dan la doctrina, ellos son los que dicen lo que la iglesia debe profesar. Entonces, la iglesia debe tener la plena certeza de que este apóstol no nos está diciendo las imaginaciones de su mente, que no es que él vio a Cristo en un sueño, sino que realmente él escuchó y vio personalmente a Cristo en la carne y él es el que lo instruye. Y entonces este apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, nos transmite la doctrina de Cristo. Que la doctrina que los apóstoles nos dan no es doctrina de hombres, sino de Cristo. Únicamente puede ser si ellos aprendieron esto directamente de Cristo. A la misma vez, Hechos 1 dice que debía ser testigo de la resurrección. Porque una de las funciones principales de los apóstoles es decirle a la iglesia y al mundo: Cristo resucitó y yo sé que es así porque yo lo vi. Y otra cosa que nos dice Marcos 16, hablando de esa comisión que le da Cristo a la iglesia, pero de una forma primaria a los apóstoles, Él les da una capacidad especial a los apóstoles para hacer señales que se convierten en una prueba ante los judíos, especialmente de que eso que ellos dicen que Cristo dijo es cierto y que está aprobado por Dios a causa de estas señales. Ya ahora, es importante mirar el término señales. Si se dan cuenta, no dice milagros, sino señales. ¿Qué es una señal? Algo que apunta o indica hacia algo. Algo que te pone en perspectiva de otra cosa. ¿Cuál era el objetivo de las señales que Cristo aquí le está dando a los 11? Las señales apuntaban hacia Cristo, pero de una forma especial apuntaban a confirmar lo que los apóstoles estaban diciendo en nombre de Cristo. Y de manera particular apuntaban a una confirmación de esas bases o fundamento que los apóstoles estaban poniendo sobre el cual la iglesia iba a ser edificada, es decir, sobre este fundamento. Lo cual significa que si las señales tenían esa función, entonces una vez que el fundamento se pone, las señales no se necesitan más. Y eso es a lo que nosotros denominamos cesacionismo, lo cual vamos a verlo en profundidad en una clase de neumatología que tendremos y vamos a comprender esto. Pero otro texto que nos explica esto es Hebreos capítulo 2 versos 1 al 4. Hebreos capítulo 2 versos 1 al 4. Miren lo que pasa aquí. El autor de la carta, que no se sabe quién es, bueno, si sabemos que
autor principal es el Espíritu Santo, pero no se sabe cuál es el autor humano. Está enviando una carta a una iglesia que estaba compuesta principalmente por judíos que se habían convertido al cristianismo. Y estos cristianos estaban sufriendo mucho a causa de la persecución de sus congéneres, y el sufrimiento era tan grande, tan alto, y las ofertas y las convicciones que algunos maestros judíos estaban transmitiéndole era tan fuerte que algunos miembros de esta iglesia estaban pensando seriamente en abandonar a Cristo y volver al judaísmo. Es decir, estaban a las puertas de cometer el pecado de la apostasía. ¿Qué es ese pecado deliberado del que se habla en el capítulo 6 y en el capítulo 10? Es decir, que si alguien abandona a Cristo sabiendo que Él es el único medio de salvación y lo abandona de una forma consciente, entonces no le queda ninguna otra esperanza en el mundo. Eso es a lo que se le llama la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es el pecado imperdonable. Rechazar a aquel a quien está señalando el Espíritu Santo y que en la mente y en la conciencia la persona tiene la plena convicción de que es Cristo el único medio de salvación, y habiendo conocido esto de una forma consciente dice: yo sé que Él es el único Salvador, pero yo no lo quiero. Yo quiero ser salvo de otra forma. Y entonces para él ya no hay más esperanza, salvo que volviera a Cristo. Pero el que comete el pecado de apostasía total nunca vuelve a Cristo. Entonces el autor escribe esta carta para darles advertencias muy serias, y él dice: mire, si abandonan a Cristo, no tienen otra alternativa. En el capítulo 2, él les dice en el verso 1: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, aquí se refiere a la ley. Él dice que la ley fue dada a Moisés por medio de los ángeles. Y él toma un texto griego donde dice que cuando Moisés recibía la ley, millares de ángeles estaban allí. Y hablando de la ley dice: si esta ley que fue dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión o desobediencia a esta ley recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? En toda la carta, el autor hace un contraste entre la superioridad del evangelio frente a la ley, entre la superioridad de Cristo con respecto a Moisés, entre la superioridad del cristianismo sobre la religión judía. Y él dice: oiga, recuerden la gente que liberó Dios de Egipto. Luego, cuando ellos violaron su ley, a pesar de que él había hecho todos esos portentos en Egipto, luego Dios los mató en el desierto a todos los que fueron desobedientes. Y que este autor no es dispensacionalista es claro. Mis hermanos dispensacionalistas dicen: estamos en un tiempo de mucha gracia. Ya no estamos bajo la ley.
En el Antiguo Testamento, el Dios que se manifestaba era un Dios de ira. En el Nuevo Testamento, el Dios que se manifiesta es un Dios de gracia. Y algunos dicen, no, es que Dios ya no hace lo que hacía en el Antiguo Testamento. Pero no es cierto. El Dios de ira en el Antiguo Testamento es el mismo Dios de ira en el Nuevo. El Dios de gracia en el Nuevo también tuvo gracia en el Antiguo. Y lo que el autor dice aquí es, él dice, si en el tiempo de Moisés los transgresores, los que se iban en contra de esa ley, recibieron su justa retribución, mucho más en este tiempo, es lo que él dice. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es decir, el Evangelio trae una condenación más grande sobre aquel que no cree. Mucho más grande que la que daba la ley. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pero aquí el término salvación es interpretado por mis hermanos arminianos como que el autor dice, si tú no cuidas tu salvación, te vas a ir para el infierno. Pero él no es lo que él dice. Lo que él dice es, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y salvación tan grande, luego él la explica. Él dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Así que aquí salvación se refiere a un anuncio. De lo que él habla aquí es del Evangelio. Si nosotros descuidamos el Evangelio, la predicación que se nos está dando del Evangelio, y lo rechazamos y decimos que no, entonces peor será nuestra condenación, más grande que la de aquellos que se fueron en contra de la ley. Y él dice, la cual, es decir, el Evangelio, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, él fue quien predicó inicialmente el Evangelio, luego nos fue confirmado por los que oyeron. ¿Quiénes fueron los que oyeron primariamente el Evangelio? Los apóstoles. Testificando Dios juntamente con ellos, ¿cómo? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Lo que este autor dice es que el Evangelio de Cristo fue anunciado por sus apóstoles, pero que Dios confirmó esta predicación del Evangelio por medio de las señales que Dios le dio de una forma particular a los apóstoles. Las señales apostólicas que están en Marcos 16 tenían la función de confirmar. Y si se dan cuenta, aquí el autor habla en pasado. Esto fue algo que pasó. Algo que pasó. Que se dio cuando se estaban dando los fundamentos. Un hermano preguntaba, bueno, ¿y qué pasa con estas señales que algunas fueron manifestadas por algunas personas que no formaban parte de los 12? Bueno, recordemos que las señales apostólicas que se dan en el tiempo apostólico, teniendo la función de servir de confirmación, especialmente ante los judíos, de que este evangelio que estaba siendo predicado no era invención humana, sino que era de Dios. Entonces Dios, en su gracia, a estos embajadores o comisionados o asistentes de los apóstoles, también Dios en su gracia les concede que
realicen algunas de estas señales apostólicos. Pero aunque estos asistentes o comisionados que los apóstoles tenían a hacer esto, la Biblia es clara en mostrarnos que estas señales eran apostólicas, relacionadas con ese ministerio fundacional, relacionados con este aspecto de establecer las bases. Y le quiero mostrar otro texto. Segunda a Corintios, capítulo 12, versículo 2. Creo que estoy mal en la cita. ¿Es cuál? 12. Ok. Sí, allí está. Recuerden que les dije ya que la iglesia primitiva tomó muy en serio esto de los apóstoles. Y dentro de este tomar en serio, algunos se fueron al extremo, de tal forma que rechazaban a un hombre que efectivamente era apóstol, como Pablo. Bueno, lo que decían ellos, supongo yo, era: Pablo, tú no formabas parte del grupo de los 12, es más, tú vienes a la fe luego de la resurrección y la ascensión de Cristo. ¿Por qué tú te haces llamar apóstol? Y en segunda a Corintios, desde el capítulo 10, 11 y 12, el apóstol hace una defensa de su apostolado. Y dentro de la defensa que él hace, él dice: mire, yo les voy a demostrar que yo también debo ser reconocido como apóstol, porque las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. ¿Ven? Marcos 16, cuando Cristo habla: y estas señales seguirán a los que creen, no se refiere a todos los cristianos, se refería a ese ministerio fundacional que se iba a dar en el siglo I, del cual también fueron beneficiarios por extensión algunos hombres muy cercanos a los apóstoles. Pablo dice: yo he hecho las señales de un apóstol. ¿Cómo sabían los lectores de la carta cuáles eran las señales de un apóstol? Bueno, tenían que ir a Marcos 10, 16. Allí están. Esas señales han sido hechas por mí. Bueno, se puede ver. Por ejemplo, encontramos a Pablo sanando a muchos enfermos, resucitando muertos. Él dice que habla en lenguas más que todos. Bueno, esta capacidad de las lenguas de la que se habla aquí es distinta a las lenguas que luego el Espíritu Santo da a los miembros de la iglesia también en ese mismo siglo. Lo encontramos luego que una serpiente lo muerde. Los habitantes de esa isla esperan que él muera pronto porque era una serpiente muy venenosa y no le pasa nada. Y eso abre las puertas para que ellos oigan por primera vez el Evangelio. Entonces, en conclusión, otra de las pruebas de ser apóstoles es que se pueden hacer las señales que Cristo dio. Pero puede que alguien pregunte: pero hoy día muchos de estos hombres que se llaman apóstoles, ellos dicen que hacen las señales. Bueno, hay que verlas bien, ¿no? Porque buena parte son farsantes, y dentro de esa, bueno, todo lo que se dicen ser apóstoles son farsantes, y dentro de esto utilizan ciertas técnicas, tácticas y trucos para engañar a la gente y hacer ver como que realmente están haciendo milagros. En una oportunidad vi un video, no sé si lo vieron ustedes,
de un canal más o menos científico que hizo una investigación sobre los milagros de las campañas de Benny Hinn en compañía de algunos pastores, y luego ellos fueron a una campaña y hubo muchas sanidades. Le pidieron al ministerio de Benny Hinn que por lo menos le diera un listado, aunque sea corto, de aquellas personas que fueron sanadas en esa campaña que ellos estaban convencidos que hicieron. Ellos se tomaron un buen tiempo. Luego de un buen tiempo, creo que le dieron más o menos como 5 o 6 personas que ellos consideraban que efectivamente fueron sanados. Pero en resumen de toda esa investigación es que algunos murieron luego, y especialmente porque les habían dicho que ya no consumieran más la medicina que se le daban, porque era un acto de incredulidad. Ya Dios los había sanado y en un acto de fe suspendieran las drogas, y los que no habían muerto durante todo el tiempo de la investigación estaban más graves. Y la conclusión a la que se llega en esa investigación es que ninguno de los que ellos dieron realmente fue sanado. Pero quiero aclarar algo. Con todo esto no estoy diciendo que Dios no haga milagros hoy. Creo que muchos aquí hemos sido testigos de reales milagros que hace Dios en otros o en nuestra propia vida. Pero esos milagros no son el resultado de un don particular, de una señal particular que le haya dado Dios a una persona, sino la respuesta a la oración de los santos. Si la iglesia ora con fe y convicción y suplica a Dios, Dios es misericordioso y Él actúa. Dios sigue siendo Dios y Dios puede hacer hoy los milagros que Él quiera, pero nunca va a ser como resultado de un don exclusivo o particular como el de los apóstoles que Él dio. Bien. Vamos a continuar viendo algunos requisitos para ser apóstol, y esto con el fin de que usted analice si esto se puede dar en los que hoy día se dicen ser apóstoles. Allí en 2 Corintios capítulo 10, Pablo hace una defensa de su apostolado y él dice: yo debo ser considerado uno. Bueno, se me olvidaba decir esto. Cuando usted muestra todos estos textos que ya les mostré a uno de los que dicen ser apóstoles hoy, entonces la respuesta que ellos dan es: sí, no, es que yo no soy apóstol en el sentido que lo fue Pedro o Mateo, no. Yo soy apóstol en el sentido de Pablo, o yo soy apóstol de la clase de Pablo. O sea, eso es algo que se dice hoy. Es que nosotros somos apóstoles de la clase de Pablo. Bueno, les voy a mostrar que ni siquiera tienen la cualificación para ser apóstol de la clase de Pablo, que es imposible. Vamos a ir al capítulo 10. Y creo que es importante que le saquemos tiempo a esto dentro de la eclesiología para que entendamos qué es y qué no es ser apostólicos. Dice: yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Bueno, aquí cuando dice humilde, no es que Pablo, como el Papa que el catolicismo tiene hoy, haga un alarde de que su orgullo más grande es su humildad, ¿no? Cuando él dice soy humilde entre vosotros, es soy débil entre vosotros. Cuando les escribo bien fuerte, pero ya cuando estoy entre ustedes ya no les hablo tan fuerte. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne,
Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hecho, estando presentes, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Para ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriaremos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en lo que otros han hecho. Y dice en el verso 4, porque si viene alguno predicando a otro, capítulo 11, ¿no? Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que hemos recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. No que él diga que los que están predicando estas cosas falsas sean los grandes, ¿no? Sino que más bien aquí luego él pasa a decir, bueno, yo no soy menos que los grandes, yo no soy menos que Pedro, yo no soy menos que esto. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo he demostrado. Pequé yo, humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para servirles a ustedes. Y cuando estaba entre ustedes y tuve necesidad, a ninguno fue carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Miren aquí una marca del apostolado de Pablo. Él defiende su apostolado y él dice, yo soy apóstol porque yo he mostrado lo mismo que Cristo hizo. Y yo he mostrado lo que han mostrado los otros grandes apóstoles, que aunque nosotros, mandados por la palabra, debemos ser sostenidos por ustedes, cuando ustedes no quisieron, no inventamos estrategias mundanas y comerciales para sacarles la plata. No se nos ocurrió el tema de las siembras. No se nos ocurrió el tema de los pactos. Ni siquiera amenazábamos a nadie con el tema de los diezmos. Si no querían darnos, nosotros continuamos. Yo continué predicándoles a costa de las ofrendas que otros, que ni siquiera los conocían, me daban. Esa es la identidad de un apóstol.
Es una persona que, como ha sido dado como don por Cristo a la iglesia, él se entrega. Y no es de los que tienen unas tarifas de cuánto cobran por noche para hacer una campaña. Él no era de los que iba a las iglesias y le decía al pastor, bueno, todo lo que recojas en ofrendas esta noche son míos. No le interesaba eso, no le importaba eso. Él dice, me he dado. Miren lo que dice en el verso 12. Mas lo que hago, lo haré aún para quitar ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles. Aquí habla de hombres que llegaron a la iglesia de Corinto, la envenenaron en contra de Pablo y en contra del evangelio, y estaban predicando a otro Jesús. Y él dice, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus palabras. Y escuchen lo que dice en el verso 16 en adelante. Si los evangélicos de hoy oyeran esto, serían confrontados grandemente y abandonarían esa fe ciega en estos falsos hombres que se llaman apóstoles. Dice, otra vez digo, que nadie me tenga por loco. Y luego dice, y si quieren, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne, yo también me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Y eso es lo que la iglesia evangélica vive hoy. Prefiere escuchar a los locos que a los cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. ¿De quién habla aquí él? Habla de los falsos apóstoles. No voy a decir nombres, creo que no falta. Aquí están. Los vuelven esclavos. No pueden pensar por sí mismos, no pueden tomar decisiones, no pueden interpretar la Biblia, porque dependen en todo de su apóstol. Son esclavos. Los devoran, les quitan sus bienes, los engañan, los oprimen, los exprimen. Toman lo de ellos, se enaltecen, se presentan como una casta superior. Si bien Pablo aquí habla fuerte, y no me imagino cómo estaba el ánimo de Pablo cuando escribe estos capítulos, ¿no? Salía fuego de la pluma. Bueno, y cuando escribe Gálatas, ¿no? Y él tiene que hablarles así por una cosa. Porque estos cristianos de Corinto eran demasiado torpes. Demasiado. Y él tiene que ser fuerte y que decir, bueno, voy a ejercer la autoridad apostólica, porque cuando estuve allá fui en humildad. Lo mismo caracterizó a Pedro. Pedro, escribiendo a la iglesia, él dice, yo anciano entre ustedes. Él no se impone. Es más, el apóstol Pedro en sus cartas, él no insiste en firmar como algunos hacen hoy, apóstol Pedro.
Pablo, quien tampoco firmaba así como si apóstol fuera un título, sí tuvo que poner el oficio que hacía él siempre, y él decía: yo, Pablo, apóstol de Cristo, porque el apostolado de Pablo estaba en entredicho, en dudas. Y entonces él siempre tiene que en sus cartas decir: yo, Pablo, apóstol, pero en ninguna parte dice: yo, el apóstol Pablo, como si apóstol fuera un título. Pero vamos a ir un poquito más lejos para pensar. Pastor. En el siglo II, el obispo, que es lo mismo que pastor, empezó a cobrar mucha fuerza, y obispo pasó de ser un oficio a ser un título. Y entonces a los obispos que se les daba esa designación, ellos fueron creciendo en ego y en autoridad. Cuando la Reforma vino, aunque también se continuaba usando el término obispo, ya no se usaba tanto por esa connotación elitista y de título que le había dado el catolicismo, sino que se empezó a usar el término pastor. Pero ¿qué ha pasado con el término pastor hoy día? La misma cosa, se convirtió en un título. Y no es título, es un oficio. Entonces, hoy día, cuando uno escribe una carta y todo eso, y darle como cierto toque, entonces uno pone Pastor Julio Benítez. Pastor allí se convierte ¿en qué? En un título. Pero en la Biblia los oficios que Cristo da a la iglesia no son títulos. ¿Cómo debo firmar si quiero decir que soy pastor? Julio Benítez, pastor de la iglesia tal. Eso es una cosa distinta. No sé si cambiaremos esto. Dios quiera que sí, cambie. Yo sé que es algo que se ha vuelto muy popular, y los pastores reformados también. O sea, de esto no se libra nadie. La tentación a convertir los oficios en título es como si un albañil, al escribir una carta, escribiera albañil Pepito Pérez. ¿Cierto que no se hace? Porque nos gustan mucho los títulos.